Muy buenas y bienvenidos al podcast de 101 Other Level. Hoy tenemos a Luis Morán, es un nutricionista basado principalmente en el deporte y está especializado en el deporte. Y bueno, vamos a aprovechar que lo tenemos aquí para preguntarle cosas que nos interesan realmente sobre la alimentación, cómo nos funciona con el rendimiento deportivo, en qué parte nos ayuda, qué nutrientes son más importantes y todo eso por un poco. Luis, bienvenido, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas y sobre ti. Sí, hola Miguel, ¿qué hay? Pues nada, agradecer a 101 del Level la invitación a participar en este podcast y hablar un poquito de nutrición deportiva, ¿no? Que es digamos, mi pasión, ¿no? Yo soy dietista nutricionista, trabajo en un centro multidisciplinar en Sevilla y también soy profesor asociado de la Universidad Pablo de Olavide, aquí también en Sevilla. Y bueno, principalmente una de las tareas que realizo, una de las partes de mi ejercicio profesional es la nutrición deportiva. Mm, Casi siempre enfocada, aunque también tocando otros aspectos, a deportes de resistencia, ¿no? Que quizás es una de las ramas más complejas en cuanto a nutrición deportiva debido a la duración que tienen estas pruebas, ¿no? Entonces, llevar una década de nutrición en ese tipo de competiciones, entrenamientos o deportes, pues bueno, se vuelve también un poco un reto, sobre todo cuando hablamos de ultradistancia, ¿no? De un reto tanto para el deportista en sí como para mí como profesional poder diseñar la estrategia nutricional de esos entrenamientos, de esas pruebas para conseguir el máximo rendimiento. Y bueno, ahí en esas cosas nos dedicamos un poco. Claro, porque al final una prueba en la que se le exige tanto al cuerpo de muchos kilómetros, se pierden sales minerales, se suda, al final yo creo que la nutrición en casos tan extremos tiene que ser como súper importante y que te puede llevar de ganar una carrera a quedarte último. Claro, es fundamental, ¿no? Tenemos que partir de la base que, por ejemplo, en deportes de resistencia o ultra resistencia especialmente, a partir de la comida, de la nutrición, de lo que podemos comer durante una prueba, no cubrimos el gasto que se realiza. Es decir, si en un Ironman tenemos un gasto de 12.000 calorías, nosotros a través de la ingesta que podemos hacer podemos llegar a 3.000, 4.000 aproximadamente, teniendo una carga alta de nutrientes durante esa competición que tendríamos que haber entrenado nuestro aparato digestivo previamente, ¿no? Entonces, no solo en la nutrición durante la prueba, durante la competición, sino también la preparación de la nutrición antes de esa competición es indispensable, ¿no? Es como si tuviésemos que hacer un viaje en coche de una punta a otra punta de España y tenemos que plantear, pues como si fuésemos en un coche eléctrico, ¿no? ¿Dónde tenemos que ir Claro. repostando? Porque nuestra batería no dura tanto, ¿no? Como ocurre con los coches eléctricos hoy en día, ¿no? Tenemos que planificar, tenerlo cargado previamente y después dónde voy a ir cargando para que me permita llegar en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones posibles a la otra punta, ¿no? A la meta en el caso de los deportistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos un poco un coche eléctrico que tenemos que ir cargando energía en los habituallamientos. La ventaja, pues que nosotros muchas veces no hace falta que paremos en una estación de servicio a reponer, sino que durante la marcha, durante la competición, durante los entrenamientos, podemos ir cargando energía pues a través de diferentes alimentos, a través de suplementos, y eso hace que podamos llegar a ese destino final pues de la mejor forma posible. Pero todo eso hay que planificarlo y entrenarlo previamente. No podemos dejarlo a ver qué pasa o a improvisar porque quizás no nos encontremos un punto de recarga en nuestro camino y ya nos entre la pájara, que es lo que le pasaría a nuestro coche eléctrico. Claro, y eso, si hablamos de suplementación, de geles, barritas y tal, pero a la hora de estructurarte tu dieta a una persona que haga deporte a diario, ¿cómo sería la estructura más o menos básica que debería llevar una persona?
Bueno, es una buena pregunta porque siempre, muchas veces los deportistas se van a qué me tomo de suplementos, ¿no? Y lo primero es tener una alimentación equilibrada, saludable y adecuada al gasto energético que tenemos en general. Y además sabiendo que probablemente no todos los días sea igual. Es decir, si yo no entreno igual todos los días, mi alimentación no debe ser igual todos los días, no debe ser con una misma estructura. A no ser si entreno todos los días, pues sí podemos tener una estructura más fija. Pero si hay entrenamientos que son más duros, por ejemplo, o días libres, ahí tendremos que hacer pequeñas adaptaciones, ¿no? Y muchas veces, pues los deportistas se van directamente a qué me tomo de suplemento. Pero bueno, primero vamos a ordenar y ver si tu alimentación es adecuada, si tu distribución de macronutrientes, de proteínas, grasa, carbohidratos, es adecuada, si tu aporte energético es adecuado para el gasto energético que tienes, o si es más, o si es menos, y por eso a lo mejor el peso y la composición corporal pues van variando o no se ajustan de forma adecuada. Y después ya tendríamos que hacer pues una periodización en función, igual que se periodizan los entrenamientos, pues periodizar la nutrición en función de los objetivos. Y ya por último, utilizar esos suplementos que van a ser los que nos permitan dar un saltito más de calidad. Pero claro, si no tenemos esa parte primero ordenada y utilizamos los suplementos, pues no les vamos a sacar todo el partido que le podemos sacar, ¿no? Entonces no podemos esperar que a lo mejor por tomarme un gel vaya a despuntar, vaya a irme de la grupeta o algo así, si yo no tengo ordenado la otra parte. Si yo tengo ordenado la otra parte y además utilizo esos suplementos, lógicamente el rendimiento va a ser optimizado a lo máximo posible. Entonces tenemos que hacer un orden, ¿no? Principalmente en deportes de resistencia, pues bueno, la importancia sobre todo de los carbohidratos, ¿no? Que es la gasolina. En función de duración de las pruebas o duración de los entrenamientos, pues tendremos que hacer cargas previas de carbohidratos. Después la recuperación es fundamental, sobre todo cuando hay un ciclo de entrenamientos que son diarios o incluso hay doble sesión de entrenamiento. Ahí los reyes son los carbohidratos, ¿no? Que muchas veces parece que son los malos de la película, Sí, ¿no? eso te iba a Ahí, preguntar también, porque hay gente que los demoniza, los carbohidratos, no hay que tomar carbohidratos, carbohidratos por la noche, existe el mito ese de que no se pueden comer carbohidratos, y te quería preguntar a ti qué opinas sobre eso. bueno, son un poco exactamente eso, mitos, ¿no? Hay que individualizar y personalizar la nutrición. Puede ser que a lo mejor en un momento en el que un deportista necesite afinar, reducir algo de peso a través de grasa, que realiza entrenamientos por la mañana, pues podamos a lo mejor prescindir o hacer pequeños recortes de carbohidratos, por ejemplo, en la tarde y noche. Pero si fuese al contrario, si el deportista entrenase por la tarde, pues quizás ese recorte lo haríamos por la mañana, ¿no? Por ejemplo, pero siempre buscando esa pérdida de grasa, a lo mejor que necesitamos realizar, sobre todo en época de pretemporada, ¿no? En temporada sería conveniente hacer esas manipulaciones para obtener cambios de composición corporal o cambios de peso. Hay que traer los deberes hechos De de antes, antes, ¿no? ¿no? Sí. Claro, entonces ahí sí que nosotros como dietistas nutricionistas podemos hacer cambios o manipulaciones en el contenido de macronutrientes, de grasa, de hidratos de carbono, para buscar eso. Claro, eso no se puede extrapolar a decir, claro, es que me ha quitado los carbohidratos por la noche porque los carbohidratos por la noche engordan. No, por Dios, no, sino que en determinadas situaciones y en determinados deportistas y en determinadas personas podemos utilizar esa manipulación en determinados momentos buscando un objetivo. Pero lo que está claro es que si yo entreno y no repongo la gasolina que he gastado, no voy a tener gasolina para la siguiente tirada, ¿no? Yo suelo poner un ejemplo que es la batería del móvil. Como todos tenemos un móvil, todos lo tenemos cargando por la noche, ¿no? Pues es algo parecido. Si yo he utilizado el móvil durante el día, pues tendré que ponerlo a cargar, porque si no lo pongo a cargar, al día siguiente no voy a tener batería. Pues nosotros funcionamos un poco parecidos. Si yo he tenido un gasto de energía y no aporto carbohidratos después, que es esa gasolina o esa energía, pues para la siguiente tirada o el siguiente entrenamiento voy a tener esa batería, ese low battery. Y si tengo low battery, mi rendimiento no va a ser el mismo. A lo mejor, como le pasa a muchos teléfonos, no hay un modo de ahorro de batería
y va soltando esa energía poco a poco. Nuestro organismo funciona un poco igual. Si hay un déficit de energía, lo que va a hacer es salvaguardarse su salud e ir soltando poquito a poco esa energía, ¿no? Entonces, hay que ser coherentes en ese sentido, ¿no? No podemos hacer restricciones innecesarias o restricciones por mito. Siempre, siempre, siempre consultar a un profesional de la nutrición en este caso, ¿no? Cuando toca cosas de entrenamiento, pues a un profesional del entrenamiento, a un preparador físico, a un licenciado en ciencias de la actividad física de deporte que esté especializado en ese ámbito, como puede ser el ciclismo. En nuestro caso, pues si es de nutrición, a un dietista nutricionista deportivo, y no irnos a fuentes que muchas veces son mitos o a veces ahora no tan habitualmente en redes sociales, los influencers que a veces pues tienen un mensaje que puede ser sesgado o puede ser alarmista para crear revuelo, hacer ruido y tener al final más atención, ¿no? Que muchas veces es lo que se busca en redes sociales. Claro, yo veo que ahora mismo la gente tiene acceso a un montón de información en internet, como tú has dicho, influencer, gente que habla del tema de fitness, nutrición, y muchas veces hay contenidos que son totalmente equivocados. Claro, por eso es decir, es lo primero, es, ¿quién dice esto? ¿Qué papeles tiene esta persona que dice eso? Es decir, ¿qué titulación, qué competencias, Claro. qué estudios tiene? ¿Son unos estudios de nutrición de la academia de mi tía? ¿O la academia muchomúsculo.es? ¿O es alguien que ha estudiado en una universidad, Mm. que tiene estudios de posgrado, en este caso en nutrición deportiva? A ver, ¿nos dejaríamos operar por alguien que no tiene un título de medicina y cirugía? No, No. ¿verdad? Pues es igual. Estamos hablando de aspectos sanitarios, aspectos de salud, en el caso de nutrición. Tenemos que revisar qué titulación tiene la persona que nos está diciendo ese mensaje o que nos está incluso tratando, ¿no? Es decir, en nuestro caso, los dietistas nutricionistas, una profesión sanitaria arreglada, tienen que estar colegiados, ¿no? Y es un seguro, ¿no? Si la persona está colegiada, quiere decir que tiene una titulación, tiene un seguro de responsabilidad civil, tiene una normativa, cumple una normativa por la que puede prestar esos servicios Ujú. de nutrición, ¿no? Entonces, por ejemplo, una forma de asegurarnos es ver si esa persona está colegiada en su colegio profesional autonómico y ahí nos va a dar una seguridad. Después hay de todo, porque nos vamos a encontrar personas que sin titulación están realizando servicios de nutrición y hay que tener mucha, mucha precaución porque muchas veces tienen unos intereses comerciales detrás que no respaldan el mensaje adecuado que tendrían que dar. Entonces, Mm. primero, mira, a ver si estás llevando el coche a un taller de confianza, un taller bueno y no al taller que tiene Manolito debajo de su casa y que a veces pues A no, veces funciona y no, a no, veces no no. tiene, a veces no. Y claro, al final estamos jugando con salud, ¿no? Es el ejemplo de antes, te dejarías operar por alguien en el desván de su casa o a través de internet, mira, esto, corta por aquí con el bisturí y accede a... Claro. no, entonces pues salvando las diferencias, lógicamente, son intervenciones de salud y imagínate una ultradistancia con una pauta inadecuada, una pájara, un mareo y en un Claro. trail pues, que alguien se tenga un accidente, ¿no? Y puede llegar a pasar. Entonces tenemos que ver bien quién nos dice el mensaje y qué formación tiene esa persona que nos está Claro, dando y ya ese no es mensaje. solo eliminarte de la carrera o tener que finalizarla, es que puedes causar un accidente, está tu físico en peligro y el de los participantes también. Claro, imagínate a alguien que va en una grupeta de ciclismo que se tenga un poquito de pájara, así un pequeño desvanecimiento, la que puede liar, ¿no? Pues un accidente Claro. bastante que puede llegar a ser grave, ¿no? Es raro que pase eso, ¿no? No obstante, hay que tener precaución, sobre todo porque al final jugamos con nuestra salud, ¿no? Ujú. Y nuestro, nuestro disfraz tiene que durar mucho tiempo, ¿no? Nuestra estructura, nuestro cuerpo tiene que durar mucho tiempo y de la mejor forma posible. Entonces, insisto, hay que tener mucha precaución con los mensajes que escuchamos, de dónde vienen y sobre todo eso, las fuentes, ¿no? ¿Quién me ha dicho esto? Ahora que hay tanto fake, tantas noticias falsas, pues hay mucha Ujú. desinformación porque hay exceso
de información. Entonces, saber filtrar y tener referentes en este aspecto, por ejemplo, de nutrición, que sí tengan una titulación y una experiencia adecuada al ámbito del que están hablando. Claro. Y antes hablábamos sobre los carbohidratos, que tú hacías referencia como que era la gasolina o la batería que nos cargaba el móvil. Cuando llevamos un deporte de alta intensidad, siempre hay que recuperar bien el cuerpo para seguir rendiendo los siguientes días, porque al final un deportista de alto nivel no puede parar, está todos los días en movimiento. Entonces, ¿tú cómo ves el proceso de recuperación? ¿Qué nutrientes a lo mejor son más importantes o suplementación? No solo para los deportistas de alto nivel, los de andar por casa también, Sí. también necesitan recuperar, que muchas veces los de andar por casa o los amateurs, ¿no? o los de hobby o los que solemos decir unos compañeros, los que corren y curran, ¿no? Que muchas veces compatibilizan su día a día con sus labores personales y profesionales, pues eso también tienen que recuperar. Y a veces pues vemos que después de la salida o la tirada larga, pues acaban en el bar de cervecillas. Y bueno, está probado que, por ejemplo, el alcohol no ayuda a la recuperación y ocurre eso, ¿no? Que lo vemos. Entonces, a esa parte, a ese corredor o a ese deportista también hacer unas indicaciones sobre la importancia de la recuperación, ¿no? Sobre todo, los nutrientes esenciales, proteínas y carbohidratos, si estamos hablando de recuperación, ¿no? Normalmente utilizamos como unas indicaciones, una dosificación, que son los famosos recovery, que se suelen utilizar de forma comercial, que tienen que cumplir como unos requisitos de estructura, ¿no? Siempre hablamos de una parte de proteínas y otra parte de carbohidratos, ¿no? Por eso muchas veces vamos a encontrar recuperadores que pone 1,2, 1,3, 1,4. La parte de proteínas se mantiene fija. Debemos incluir en esa toma inmediatamente posterior para recuperar unos 0,4 gramos por kilo de peso de la persona de proteína. Es decir, si yo peso 100 kilos, por hacer números redondos, serían 40 gramos de proteína, ¿no? Si pesamos 80, pues estaríamos hablando de unos 25 gramos de proteína aproximadamente. Y después, otra parte que fuese a través de carbohidratos, ¿vale? En función de la intensidad y la duración, ese factor de carbohidrato se va a ir multiplicando. Si es algo suave, pues sería una relación 1:1. Quiere decir, una parte de proteínas, ¿no? Esos 25 gramos que hemos puesto como ejemplo, y la misma cantidad de carbohidratos, otros 25 gramos. Un recuperador 1:2. La parte de proteína se mantiene fija. Serían esos 25 gramos que hemos puesto, por ejemplo. Pero ya sería el doble de carbohidratos, 50 gramos de carbohidratos. Un 1:3. 25 de proteína, 75 de carbohidratos. Y para tiradas muy largas, mucha intensidad, pues nos iríamos a una especie de recuperador 1:4, que sería una parte de proteína, esos 25 gramos, y 4 partes de carbohidratos, que en este caso, en este ejemplillo, nos iríamos a 100 gramos, ¿no? Eso sería la base de un recuperador. Se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer o bien a través de suplementos que vienen preparados y lo que tenemos que ver es la dosificación, ¿no? Los cazos que nos tenemos que echar, o bien también lo podemos hacer a través de alimentos naturales, ¿no? Lácteos, por ejemplo, que son ricos en proteína, un batido post-entrenamiento con avena, plátano, queso fresco batido, ágave. Vamos a encontrar ahí proteínas, hidratos de carbono que nos van a facilitar esa recuperación, ¿no? Además, lo que buscamos en esos hidratos de carbono es que sean de absorción rápida, que sean azúcares, por así decirlo, que es cuando nos viene bien, ¿no? Es el momento en el que nos vienen bien los azúcares, aparte de cuando estamos realizando una actividad física de resistencia, ¿no? Es cuando los podemos meter. También podemos meter comidas más tradicionales, más normales. Si yo he terminado de entrenar a las 2 de la tarde, pues me puedo tomar un arroz con pollo, incluir algo de verdura, para que me proporcione también fibra, vitaminas y minerales, pero tendría esa parte de proteína y carbohidratos que es la que ayuda a la recuperación. Entonces se puede hacer de 1000 formas diferentes. Va a depender de la situación, pues que me venga mejor un tipo de recuperador que otro. Si yo estoy en una carrera y al día siguiente tengo otra etapa y estoy por ahí que me va a costar trabajo poder hacerme un recuperador casero o poder comer, pues puedo tirar fácilmente de esos suplementos que encontramos como recuperadores listos para tomar, ¿no? Me echo los cazos, me hago el shaker y pum, y ya estoy recuperando, ¿no? Ya después para una comida en función de
la etapa que tenga o en función del entrenamiento que tenga después. Pero son herramientas que podemos utilizar y en función del momento, pues nos puede venir mejor una herramienta u otra. Lo importante, saber cómo utilizar cada herramienta, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Es decir, bueno, pues esta situación es esta herramienta y esta otra situación, esta otra herramienta. Exactamente igual que una herramienta. Si tengo que utilizar un destornillador, ¿cuál? El de estrella, el plano. Lo que no podemos es, a lo mejor, Claro. meter un tornillo con un martillo. Lo podemos hacer, pero el resultado no va a ser el mismo, ¿no? Entonces, los dietistas nutricionistas tenemos una caja de herramientas que debemos saber emplear, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Es decir, pues mira, en esta situación lo mejor es que utilice estas herramientas, ¿no? Ese sería un poco el cometido, ¿no? Teniendo en cuenta eso, los factores que son necesarios para una adecuada recuperación. Claro, yo es que veo a los ciclistas, a lo mejor de estos profesionales, hace poco estuvimos en la Vuelta a Andalucía y claro, ves que en una etapa hacen 190 kilómetros en bici y en la siguiente etapa son 150 y al día siguiente están igual que el día de antes y así una semana y me parece que eso tiene que llevar un control y una medición. Sí. Claro, además son profesionales, ¿no? Se dedican a eso y aparte tienen un staff que les ayuda a cuidar esa parte, ¿no? También la recuperación a través de los masajes. Si nos fijamos muchas veces, pues los ciclistas, en este ejemplo de la Vuelta a Andalucía, llegan y nada más llegar ya están recuperando, ¿no? Ahí muchas veces les ofrecen los famosos Star Cherry, que son unas bebidas con una gran cantidad de antioxidantes para disminuir la inflamación que produce ese tipo de ejercicio. Es decir, desde el primer momento, nada más llegar, ya empiezan a recuperar y a preparar la siguiente etapa, ¿no? Porque es fundamental, si no sería muy complicado. Y después adaptar la nutrición post ejercicio al tipo de etapa que se ha realizado y también mirando de reojillo y no tan de reojillo a la siguiente etapa, pues es reparar, pero también es preparar para la siguiente. Pues así que es verdad que los ciclistas profesionales son un poco extraterrestres a veces y hacen cosas que nos dejan Sí, la verdad con la boca es abierta. espectacular, sí. Es muy espectacular. Sí, además, los ritmos de carrera son increíbles. Bueno, y ahora yo quería comentar también, pues eso, lo que hemos estado hablando antes sobre los mitos, sobre la alimentación. Y sí hay cosas que, por ejemplo, yo lo veo mucho con la proteína. De amigos, familiares que te dicen, no, si quieres ganar masa muscular tienes que comer muchísima proteína. Y a lo mejor se levantan, desayunan proteína, comen proteína, luego se toman un batido de proteína. Entonces, ¿eso hasta qué punto es cierto? ¿Es falso? Pues, mira, yo suelo poner ejemplos, ¿no? Como has visto. Entonces, para aquellas personas que necesitan realizar una ganancia muscular o buscan aumentar masa muscular, hay que tener en cuenta varios factores. Lo primero es que es necesario un estímulo, es decir, un entrenamiento adecuado a ese objetivo. Para aumentar masa muscular, buscando eso, entrenar 2 días a la semana, no es suficiente. Hay que tener unos entrenamientos adecuados, preparados, como decíamos antes, por un profesional que sepa de la materia y que tenga experiencia. Por un lado, necesitamos ese estímulo. Y después necesitamos a nivel de nutrición varias cosas, que son proteínas y carbohidratos, ¿no? Y yo pongo el ejemplo del estímulo, las proteínas y los carbohidratos con una cosa muy sencilla. Construir músculos es como construir una pared. Las proteínas serían los ladrillos, los carbohidratos serían la mezcla que uno hace los ladrillos y el estímulo sería el que pone la pared. Si falta algo, la pared no se puede construir. Pero lo primero es que yo puedo tener proteínas y carbohidratos, pero si no está el albañil, eso no se pone solo. Es decir, si no está ese entrenamiento, si no está ese estímulo, por mucha proteína, carbohidrato, suplemento que tome, aquello no se va a montar solo. Entonces, primero, estímulo, albañil, y segundo, una adecuada nutrición, que sería esa proteína y esa parte de carbohidratos. Y después, en personas que están en ganancia muscular, pues siempre hay que tener un superávit de energía, tanto incluir más calorías de las que realmente necesitamos para que nuestro organismo tenga ese material para poder crear músculo. Pero siempre insisto, si no hay estímulo y un estímulo adecuado, no va a haber esa ganancia de masa muscular. Después, las proteínas tienen unos límites, es decir, nuestro organismo no es capaz de tramitar o gestionar
cierta cantidad de proteína. Llega un momento en el que dice, ya esto yo no puedo, no me sirve, aquí hay más ladrillos de la cuenta, no me sirven para nada, fuera. Al revés, los tengo que tirar, los tengo que desechar, ¿no? Sí que es verdad que hay algún pequeño estudio reciente que dice que parece ser que sí podría ser útil, pero cogido con pinzas. Lo que sí está muy probado es que las cantidades aproximadas serían para después de un entrenamiento de hipertrofia, por ejemplo, entre 0,4 y 0,55 gramos de proteína por kilo de peso de la persona. A partir de 0,55 ya poco uso. Lo que no vamos a hacer es tener pues una orina cara, porque lo vamos a desechar, ¿no? Claro. Entonces simplemente es hacer nuestras cuentas. ¿Cuánto peso? 0,5. Si peso 80 kilos, pues 0,5 serían 40 gramos de proteína. 50 gramos, pues va a haber 10 gramos que voy a desechar. ¿Vale? Entonces, con esos factores sí podemos asegurar pues que haya digamos que estén esos ladrillos disponibles. Que solo tengo ladrillos, que solo tomo proteína, ¿vale? Lo que la proteína me va a ayudar es a recuperar la fibra muscular. Es decir, cuando yo hago ejercicio, mi pared, mi muro, pues los ladrillos sufren roturas, ¿no? Que incluso esas son las famosas agujetas, ¿no? Que son micro roturas, pues algo parecido, ¿no? Cuando la fibra muscular hace un ejercicio de intensidad, sufre pequeñas roturas, ¿no? Y pues la proteína ahí lo que ayuda es a recuperar la fibra muscular, ¿no? Recuperamos mejor. Que yo quiero aumentar el muro, tengo que añadir la parte de carbohidratos, que sería esa parte, esa mezcla que me va a ayudar a unir los ladrillos, que son las proteínas, con el muro que tengo ya hecho, teniendo el albañil que lo está poniendo, ¿no? Teniendo ese estímulo previo, ¿no? Entonces, por eso depende un poco de lo que yo quiera buscar, mi comida posterior debe ser de una forma u otra. Por eso los objetivos son importantes y también eso, el tipo, la estructura de entrenamiento, toda esa parte, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas cosillas para diseñar una recuperación adecuada, también en función del objetivo que estamos buscando. Y luego, Así que después mucha proteína tampoco hace falta. Hace no, falta, pero tampoco mucha. claro, en exceso tampoco llegamos a aprovechar No todo sirve lo que para nada. tenemos. Sí que es verdad que no va a causar daños, porque para causar daños renales, hepáticos, las cantidades tienen que ser altas durante mucho tiempo, pero al final lo que hacemos es tirar dinero. Claro. Estamos consumiendo un producto que realmente no lo estamos aprovechando. Y desplazando otros alimentos, porque si yo Claro. consumo muchas proteínas, estoy quitando otra cosa. Claro. Y luego, después de una persona que a lo mejor está haciendo una etapa de ganancia muscular, siempre está como un poco obsesionado con la báscula. Se sube, Sí. esta semana peso lo mismo que la semana pasada. Lo estaré haciendo bien o he ganado 3 kilos, serán grasas, serán músculos. Yo entiendo que no tiene que ser muy bueno obsesionarse al final con la báscula. Claro, al final simplemente hay que vigilar si estamos haciendo bien el proceso, si nos están asesorando de forma adecuada, si la persona que nos asesora tiene competencia y puede y sabe, y después si lo estamos haciendo bien. Siempre hay que hacer pequeñas correcciones, lógicamente. La nutrición es una ciencia, pero no es una ciencia totalmente exacta, ¿no? Nuestro gasto energético puede cambiar de un día a otro en función del entrenamiento que hagamos, en función de muchos factores, y siempre hay que ir haciendo pequeños ajustes, ¿no? Una forma de evaluar esos ajustes o de monitorizar esos ajustes es también evaluando la composición corporal, es decir, de qué estamos rellenos, nuestra parte muscular, nuestra parte grasa, nuestra parte ósea, órganos, tejidos. Si nosotros tenemos una foto de cuál es nuestra composición corporal, el famoso porcentaje de grasa, ¿no? Y la cantidad de músculo, al inicio de una intervención, tanto nutricional como de entrenamiento, y después se van realizando diferentes pruebas que vamos viendo cómo va cambiando esa composición corporal, podremos ir redirigiendo esa intervención nutricional y también de entrenamiento que se va realizando. Entonces es importante monitorizar la composición corporal a través de métodos fiables, que esa es otra, que hay que tener en cuenta que la báscula a lo mejor de baño que tenemos, que nos mide la grasa, pues quizás es algo de andar por Tampoco, casa y que, bueno, la fiabilidad puede que no sea 100% adecuada, sino claro. monitorizar esa composición corporal a través de técnicas y metodologías adecuadas para ver si la evolución está yendo bien. La báscula al final no tiene en cuenta nuestro relleno.
Claro, Como tú comentabas, ¿no? Yo puedo aumentar 3 kilos, ¿vale? Pero esos 3 kilos, ¿de qué son? Son de grasa, son de masa muscular, puede haber una parte de líquido por diferentes motivos. ¿Qué ha pasado ahí, no? O sea, tenemos que rascar un poquito y ver esos 3 kilos, por un ejemplo que ponías, de qué son. Y en función de eso, de qué sean esos 3 kilos, pues tenemos que ir afinando. Hay un poco que hacer como los GPS, recalculando las rutas en función de dónde estemos, en qué punto estemos, ¿no? Si tenemos un objetivo, pues habrá que ir recalculando un poco la ruta en función del camino que vayamos recorriendo. Por eso es muy importante claro. monitorizar y yo insisto, por personas que sepan hacer esas cosas. Claro, y luego también a mí personalmente me ha pasado de estar con mis amigos y a lo mejor nuestro grupo, pues vamos al gimnasio, hacemos crossfit o salimos con la bici y siempre está el típico que te dice, es que tú comes de todo y lo quemas, no sé cómo lo haces que lo quemas, la grasa. Y eso se debe al metabolismo lento, metabolismo rápido, ¿eso de verdad existe? Es que tú tienes los ojos azules, ya, ¿y qué hago? ¿No? Es que tú tienes el pelo rizado, ya, y yo tengo canas, y ¿cómo lo hacemos? ¿No? Eso hay una parte que viene de fábrica, por así decirlo, ¿no? Igual que hay una parte genética en deportistas de alto nivel, como puede ser que tienen un VO2 máximo muy, muy, muy desarrollado, mientras que los que andamos por casa, pues a veces tenemos la mitad de un deportista profesional, pues hay una carga, una base genética que viene de fábrica. Sí que metabolismo lento, metabolismo rápido, el metabolismo es el que tiene cada uno. Puede cambiar a lo largo de nuestra vida por diferentes motivos, especialmente en mujeres, ¿no? Por embarazos, menopausia, esas situaciones, y puede variar algo en función de nuestra masa muscular. A más masa muscular, más gasto energético. La masa muscular Claro. consume energía. Entonces, si tengo más masa muscular, voy a consumir más energía, voy a necesitar comer más. No es lo mismo una persona de 80 kilos que tenga un 10% de grasa que una persona de 80 kilos que tenga un 30% de grasa. Su composición corporal es diferente, aunque midan lo mismo, aunque la estatura sea la misma, la composición corporal es diferente y las necesidades de energía van a ser diferentes, porque al tener más masa muscular tienen un motor más grande, entonces necesitan más gasolina. Los que tienen menos masa muscular, pues el motor es más pequeño, necesitan menos gasolina. ¿Cómo puedo yo cambiar? Pues aumentando mi masa muscular. Si yo aumento mi masa muscular, voy a necesitar más gasolina, ¿no? Como el motor del coche. Exactamente igual. A Claro. más centímetros cúbicos y más potencia, Más más gasto. gasolina necesita, pues nosotros igual. ¿Qué pasa? Que después nos encontramos a personas que gastan muy poco, que son un coche chiquitito. ¿Qué ocurre? Que lo mueven mucho. Si nosotros vemos un ciclista profesional, ¿no? Como los de antes, son normalmente personas a veces no muy altas, muy, muy, muy delgadas, por lo tanto su gasto energético basal, su motor encendido gasta poco, aunque tenga un motor grande por sus características genéticas. Ujú. ¿Qué pasa? Que después no paran, ¿no? Entrenamientos muy largos o las etapas que tú decías, ¿no? De 190 kilómetros, entonces continuamente están moviendo y necesitando esa energía. Por lo tanto, son las formas. O mi motor es muy grande o me muevo mucho. Claro. O las dos cosas, ¿no? Que ya O las dos cosas. que eso pues, suele pasar en deportistas profesionales, ¿no? Veíamos el ejemplo de hace muchos años de Michael Phelps, ¿no? El mayor medallista olímpico que necesitaba 12.000 calorías al día en plena competición en Juegos Olímpicos, ¿no? Que era un problemón darle de comer tanta cantidad, ¿no? Pero claro, un motor grande y encima mucho movimiento. Claro, encima mucho movimiento. Claro, entonces es el problema también, el problema relativo de los ciclistas. Motor grande, muchos kilómetros, mucho movimiento, muchas horas de entrenamiento, los volúmenes de comidas a veces son grandes y por eso muchas veces nos vemos obligados también a recurrir a suplementos para poder cubrir esas necesidades de energía y nutrientes. Ujú. Claro. Y como tú has dicho antes también que tienes que hacer como los deberes un poco en la etapa de pretemporada, ¿no? A la hora de si quieres aumentar tu volumen, tu masa muscular, o si tienes que hacer una etapa de definición. ¿Tú cuál crees que son los puntos clave o los errores que la gente comete en la etapa de volumen o definición que tanto se habla? Bueno, pues, siempre hay que tener como un calendario, una hoja de ruta predefinida. Yo, ¿cómo quiero llegar? ¿Cuándo quiero llegar?
y en cómo quiero llegar y que sea realista, lógicamente. Es que Claro. para el verano quiero estar fino como, vale, bueno, pues a ver, Eso lo dice mucha pues, gente. es exacto, ¿no? Entonces, pues, vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el planteamiento? Y vamos a fijar metas cortas, asequibles, Ujú. e ir eso, recalculando ruta en función de cómo nos encontremos en cada momento. Muchas veces, bueno, etapa de volumen, comer, un poco sin sentido, para después hacer restricciones muy Muy severas, bestia. un poco antes de ese evento, vamos a llamarlo evento, que podamos tener, ¿no? Entonces, a veces nos pasamos de rosca en esa fase de subida tan grande para después hacer restricciones muy severas, ¿no? Entonces, quizás hacerlo de una forma más suave, más paulatina o una forma más mesurada sería lo recomendable. No hacer. Porque al final nuestro organismo se revela cuando son cambios muy drásticos. Dice, bueno, me da mucho de comer, a muy poco, espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Esto no me gusta, incluso puede tener alguna repercusión a nivel de términos de salud. Claro, también puede llegar a pasar el hecho de que tú intentes bajar de peso después de una etapa de ganancia, intentas reducirte la grasa y a lo mejor intentarlo hacer tan rápido, pierdes el músculo que has ganado, ¿no? Claro, puede arrastrar una parte de músculo fácilmente. Entonces, claro, por eso hay veces que hacer volúmenes para después hacer recortes muy drásticos, pues me llevo por delante también esa parte muscular, ¿no? Entonces, por eso hay que vigilar y por eso también tenemos que monitorizar, ¿no? Con la composición corporal cómo va modificándose. Perfecto, claro. Y ahora vamos a hablar por último ya sobre la suplementación y cómo afecta en el rendimiento deportivo. Eh, Hemos oído hablar todos sobre el preentreno, la cafeína, los refrescos, a lo mejor de marca de refrescos que te activan con cafeína. Y mucha gente lo toma antes de empezar a entrenar. Entonces, pues no sé, eso, tomarlo en su justa medida, ¿te beneficia en el entrenamiento o en la carrera? La cafeína es uno de los suplementos que está, ayuda ergogénica, que está científicamente más demostrado su utilidad. Pero, lo que decíamos antes, es una herramienta que hay que saber utilizarla. Por ejemplo, hace relativamente poco salió un documento de posicionamiento de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva y en ese documento se mostraba cómo la cafeína de esas bebidas energéticas no realiza la misma función o no tiene la misma utilidad que cuando tomamos la cafeína de otra forma, ¿no? O cafeína anhidra o cafeína a través de suplementos individual, no dentro de esas bebidas. Entonces ya ahí partimos de una base que decimos, espérate, que estoy utilizando la herramienta que no es, que vale, que es un destornillador, pero no es este destornillador, ¿vale? Entonces, y después hacerlo siguiendo los protocolos, ¿no? La cafeína, pues tiene unos rangos de utilidad que están probados, que son de 3 a 6 miligramos por kilo de peso de la persona. Se tiene que ingerir unos 45 o 60 minutos antes de querer el efecto deseado y después la cafeína va desapareciendo, va bajando a las 2-3 horas. En deportes de resistencia pues hay que darle pequeños empujones hacia arriba a través de la cafeína que podemos encontrar pues, en geles, en barritas, por ejemplo, y lo que va a hacer es permitirnos que el pico de la cafeína en suero, en sangre, siga, ¿no? Siga alto, ¿no? Porque es como, yo suelo poner el ejemplo de cuando hinchamos un globo. Tú hinchas un globo, necesitas soplar mucho, sería esa carga de 3 a 6 miligramos previa, Ujú. y después el aire se va escapando poco a poco. Y a lo mejor lo que necesita después es dar un pequeño soplido para Son- volver a llenarlo igual, pero no volver a soplar lo mismo, porque si no revienta el globo. Pues con la cafeína es igual. Necesitamos una dosis que nos ponga la cafeína arriba para que tengamos el efecto, irá bajando y necesitamos una pequeña dosis que la vuelva a subir, pero no una dosis como la inicial. Y así mantendremos el efecto la duración Ujú. que necesitemos, ¿no? Muchas veces nos encontramos en algunas pruebas que nos dan el suplemento de cafeína cuando nos quedan 5 kilómetros o 10 kilómetros. Claro, teniendo en cuenta que la cafeína hace efecto a los 45 o 60 minutos, pues lo que va a hacer es que nos duchemos nerviosos o nos duchemos Claro. sin sensación de fatiga, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que la cafeína empieza a hacer efecto a los 45 o 60 minutos. Entonces tenemos que ir tomándola con la antelación suficiente.
Como te he dicho antes, nosotros estuvimos en la Vuelta a Andalucía hace escasas semanas y me di cuenta que los ciclistas muchas veces, cuando le ofrecía algún gel con cafeína, preferían un gel sin cafeína. ¿Eso es por algún tema del que has comentado? Puede ser o que no. A ver, el efecto de la cafeína es que también disminuye la sensación de fatiga, la sensación de cansancio y también en un momento dado enmascara ciertas sensaciones. Si yo no tengo sensación de cansancio o me la ha disminuido, quizás puedo ir por encima de lo que debería ir. Mm. Entonces, a veces la cafeína tiene como esa pequeña desventaja de no percibir bien las sensaciones. A lo mejor voy hasta arriba de cafeína, pero realmente no voy bien, mi cuerpo está fatigado. Pues lo que me va a pasar es que voy a pegar un petardazo al poco tiempo, casi Claro. seguro, ¿no? Te da un Porque bajón, ¿no? Por así estoy, decirlo. claro, me puede dar un bajón o incluso en algunas circunstancias me puede hacer que tenga alguna molestia y no la perciba bien porque no me siento fatigado o cansado y llegar a pues, acentuar a lo mejor una posible lesión. Entonces, hay muchos factores que pueden hacer que no sea necesario o no sea recomendable el uso de la cafeína. Claro. Y luego también, esto son todo hemos hablado todo de deportistas de alto rendimiento, de élite, pero una persona normal y corriente que haga su deporte o que incluso su deporte sea salir a caminar, ¿cómo podrían introducir la suplementación deportiva en su día a día? Pues dejándose aconsejar por un profesional, eso lo primero, porque en función de lo que se haga, yo salgo a caminar, pues mira, no hace falta. A lo mejor si sales a caminar mucho, pues sí, te tienes que llevar alguna cosa o vigilar la hidratación en función de la climatología, ¿no? Dentro de poquito estaremos en primavera, verano, empezará el calor, pues ahí tenemos que vigilar la hidratación, ¿no? Pero siempre en función de tu tipo de deporte o entrenamiento, tiempos, intensidades, climatología, pues adecuarlo, ¿no? Y eso lo mejor es que un profesional te ayude a ordenar esa parte, ¿no? Que muchas veces sí que es verdad que nos gastamos mucho dinero en una bicicleta, mucho dinero en una zapatilla, mucho dinero en ropa Claro, y al y la final, pues, alimentación. claro, no invertimos algo en fisioterapia, en la nutrición deportiva, ¿no? Y que a veces, pues, simplemente acudiendo a un profesional un par de veces ya nos da las nociones para que después nosotros podamos funcionar de forma autónoma, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer una, Claro. una pequeña inversión porque al final va a revertir en nosotros mismos. Y muchas veces encontramos bicicletones por ahí de 12.000 euros, pero que la persona que va encima, pues a lo mejor no hace las cosas de nutrición de forma adecuada, ¿no? Entonces, realizar pequeñas inversiones ahí son inversiones en salud y que tampoco requieren una continuidad en ese aspecto, en ese asesoramiento y que nos va a servir mucho para orientarnos de cómo hacer las cosas bien. Claro. Y ya para terminar, la última pregunta. Si alguien quisiera mejorar su alimentación, su dieta, y tú le tuvieras que dar tres trucos para aplicarlos de inmediato, ¿qué tres trucos Vale. le daría o qué tres... Fuera ultraprocesados, patatas fritas, bollería, todo este tipo de cosas, pizzas, lasañas preparadas, todo este tipo de cosillas. Eh, Incluye alimentos de calidad, es decir, frutas, verduras, hortalizas, legumbres que están muy, muy olvidadas. Y vigila tu alimentación durante los entrenamientos. Pero sobre todo, nuestra alimentación, por regla general, aquí en España, es hiperproteica, comemos más proteínas de las que necesitamos y comemos más grasa de la que necesitamos. ¿Por qué? Porque tiramos mucho de alimentos preparados, ultraprocesados, y eso hace que metamos más grasa. Entonces, si en cada comida puede haber fruta, verdura, hortalizas y 2, 3 veces al menos legumbres en nuestra alimentación semanal, ya mejoraríamos un poco. Pequeños cambios. No hay que plantearse un cambio drástico porque a veces no se mantiene en el tiempo, sino decir, bueno, voy a hacer, por ejemplo, esta semana o estos 15 días, voy a hacer estos 3 cambios. Voy a reducir todos los ultraprocesados, todas las cosillas, voy a quitar la parte de alcohol que a lo mejor consumo
y voy a priorizar verduras y frutas en estas 2 semanas. Ya después, pues dentro de 2 semanas, me propongo otra cosa, otro pequeño cambio, pero cambios pequeñitos, no grandes cambios que a veces son Son más difíciles de difíciles de tener, llevar. son más difíciles de tener adherencia y por lo tanto están abocados a que en X tiempo se acabó. Claro. Bueno, Pequeños cambios. muchísimas gracias, Luis. Ha sido una charla súper interesante, que al final deporte es una cosa súper importante de hacer, mantenerte activo, que tu cuerpo esté bien. Y al final, para que tu cuerpo esté bien haciendo deporte, también tienes que tener una buena alimentación, buena suplementación. Y yo creo que la gente habrá Claro, aprendido y bastante contigo. hay que echarle gasolina de calidad a nuestro coche, que tenemos un coche solo, que nuestro coche es único, entonces tenemos que cuidarlo y mantenerlo de forma adecuada y echarle gasolina de buena calidad para que nuestro motor funcione bien. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por estar A aquí. vosotros. Y nos vemos en la próxima. Muy bien, Miguel. Gracias a vosotros. Chao. Hasta luego.